Muy buenas. Vamos a tratar la norma oficial mexicana número 177 y en ella vamos a ver en cuanto a lo que se refiere a medicamentos. Ahora bien, esta norma, ¿qué es lo que regula? Esta norma va a establecer las pruebas y los procedimientos que deben seguirse para demostrar que un medicamento es intercambiable o es bioequivalente. ¿Qué significa que un medicamento sea intercambiable o bioequivalente? Aquellos medicamentos que surgen o son generados a partir de los procesos investigativos, pues evidentemente son comparados con medicamentos de referencia, en este caso medicamentos genéricos que ya existen en el cuadro básico de salud, y lo que se hace es comparar desde el punto de vista farmacológico y terapéutico su equivalencia con los medicamentos que ya están o se prescriben en el cuadro básico de salud. Ahora, para llevar a cabo los estudios de equivalencia, es decir, los estudios de bioequivalencia no son más que los ensayos clínicos que se van a desarrollar en voluntarios sanos. Y esto permite comparar los medicamentos novedosos o que, como le decía anteriormente, que surgen a partir del desarrollo investigativo, se comparan con los medicamentos genéricos y a su vez se va a demostrar su equivalencia terapéutica mediante estos ensayos de forma, digamos, científica y documentada. Ahora, ¿qué requisito debe tenerse en cuenta para realizar un estudio de bioequivalencia? En primer lugar, que el medicamento novedoso o el medicamento que surja o se desarrolla a partir de las investigaciones deben elaborarse según las normas 059 del 2013, que estas normas lo que hacen es regular las buenas prácticas de manufactura. Por otro lado, el medicamento de referencia que se va a emplear en el estudio para demostrar o comparar la equivalencia con el medicamento novedoso, van a ser establecidos por las autoridades sanitarias. Ahora, puede pasar que no exista o no se comercialice ese medicamento. En ese caso, se pueden utilizar otros medicamentos siempre y cuando sea reconocido o autorizado por las unidades regulatorias o las agencias regulatorias, en este caso, COFEPRIS. Ahora bien, si el medicamento novedoso, el medicamento que ha sido desarrollado a partir de las investigaciones, contiene dos principios activos, pues evidentemente hay que hacer un estudio de bioequivalencia para cada principio activo. Es decir, se van a utilizar dos medicamentos de referencia de forma tal de que se demuestre la equivalencia terapéutica o la equivalencia farmacológica de este medicamento comparado con estos dos fármacos genéricos que se encuentran ya o que se prescriben ya en el cuadro básico de salud. Ahora, los medicamentos de referencia que van a ser empleados en el estudio, en este caso, tienen que tener como característica de que deben estar o la fecha de caducidad debe ser vigente en el momento del ensayo clínico. Es decir, no se puede eh, realizar los estudios de bioequivalencia con medicamentos genéricos ya vencidos. Ahora, los medicamentos de referencia deben proporcionarse a los terceros autorizados, en este caso, a quienes vayan a llevar el estudio de bioequivalencia en cantidades suficientes de forma tal de que no se vea truncado el estudio por el déficit o la ausencia de medicamentos genéricos para terminar los ensayos de bioequivalencia. Ahora, los medicamentos tanto novedosos, es decir, los medicamentos que surjan a partir de las investigaciones, como los medicamentos de referencia, deben siempre contar con un certificado de análisis que señale cuáles son las pruebas o los controles de calidad que se le han realizado. Ahora, los controles de calidad, tanto de los medicamentos de prueba, en este caso los medicamentos novedosos, como los medicamentos de referencia, deben realizarse siguiendo los métodos descritos en la farmacopea
o deben, en este caso, realizarse según los métodos analíticos validados o que sean internacionalmente reconocidos. Ahora, el porcentaje de valoración del medicamento novedoso, en este caso, la cantidad del medicamento novedoso eh, para los análisis deben estar dentro de los límites farmacopeos y en este caso no deben diferir de más del 5% del medicamento de referencia. Ahora bien, para que la bioequivalencia sea válida, es decir, para yo poder aceptar que la bioequivalencia sea válido y que el medicamento es equivalente al medicamento genérico con el cual se compara, estos siempre se deben ser elaborados a partir o lo que se regula en la norma 059 del 2013, que como habíamos dicho anteriormente, es una norma que regula los aspectos relacionados con las buenas prácticas de elaboración. Ahora, puede pasar de que el momento en que yo vaya a hacer el estudio de bioequivalencia, existan diferencias de dosis entre el medicamento de prueba y el de referencia. Es decir, que el medicamento de referencia con que yo cuente, es decir, pues evidentemente tiene una dosis inferior o superior a la cantidad que yo voy a hacer o voy a ensayar del medicamento novedoso, en este caso el medicamento de prueba. En ese caso, si el medicamento de referencia que se va a estar en este momento no se comercializa a las dosis o las concentraciones para lo cual se requiere en el estudio, se puede utilizar una concentración proporcionalmente mayor o menor siempre y cuando esté definido como referencia y previo consulta con las autoridades sanitarias, en este caso con COFEPRIS. Por otro lado, los ensayos de bioequivalencia se realizarán siempre a una dosis diferente a la máxima, es decir, no va a llegar nunca a la máxima, tiene que ser menor de la máxima. Esto es una forma de garantizar la seguridad de aquellos pacientes que están involucrados en lo que son en los estudios, los ensayos clínicos, y evidentemente si se conoce las reacciones adversas y existe algún riesgo, pues evidentemente nunca se va a desarrollar la bioequivalencia, los ensayos de bioequivalencia en los cuales la dosis la dosis establecida para el ensayo no sea la máxima, sea diferente a la máxima. Ahora, ¿cuándo no es necesario realizar la prueba de bioequivalencia? En primer lugar, hay que tener en cuenta que siempre que estemos tratando de medicamentos, tanto novedosos como de referencia, estén en la misma forma farmacéutica, es decir, y exista la proporcionalidad, exista proporcionalidad en el contenido de fármaco o los excipientes, tanto desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, el medicamento puede ser declarado bioequivalente si el ensayo se realiza bajo estas condiciones. Ahora, en los casos en que los comprimidos sean de liberación inmediata y evidentemente los componentes que están en la cubierta, pues no van a interferir en los procesos de farmacocinética, en este caso el proceso de disolución, y por lo tanto no se va a tener en cuenta estos componentes al momento de desarrollar los cálculos y al momento de tabular los datos estadísticos para determinar si existe bioequivalencia o no. Ahora, cuando se traten de fármacos de alta potencia y los rangos de dosis no superen los 10 miligramos y exista proporcionalidad o no supere la variación del 10% en cuanto a la proporción entre el medicamento novedoso y de referencia, pues entonces es válido el ensayo para declarar si es bioequivalente o no. Ahora, cuando tengamos medicamentos novedosos, evidentemente, cuando tengamos medicamentos de referencia novedosos que presenten farmacocinética lineal ambos, pues entonces se puede declarar el medicamento eh, hasta cierto punto bioequivalente o no. Y siempre que las mismas formas farmacéuticas tengan el mismo perfil de disolución o similar perfil de disolución, pues esto no va a afectar
el proceso farmacocinético en este caso no va a afectar la absorción y por lo tanto pueden declararse bajo esas condiciones medicamentos bioequivalentes o no. Bueno, hasta aquí es lo que regula la norma oficial mexicana número 177 en cuanto a medicamentos se refiere. Muchas gracias.